Bienvenidos a una nueva sección en el canal. En esta serie de videos analizaremos la evolución que han tenido ciertas motocicletas en el mercado, revisaremos la ficha técnica y se mencionarán los cambios relevantes de una versión a otra. Para este primer video revisaremos una moto que ha tenido tres versiones diferentes, así es, vamos a analizar la IZF R15. En el año 2008 fue producida por primera vez la Yamaha R15, la serie IZF, ahora en un motor de muy baja cilindrada de 150 centímetros cúbicos. Yamaha tenía presente crear la moto más potente en los 150 centímetros cúbicos. Para esto Yamaha dotó a su primer motor de producción de 150 centímetros cúbicos de 16.8 caballos de fuerza a 8500 revoluciones, ya montando un encendido eléctrico y utilizando su ya muy conocido chasis Delta Box. La primera versión ya traía frenos de disco, es una moto que en su lanzamiento rompió con todo lo que había en baja cilindrada y con una gran tecnología, y estas prestaciones obligó incluso a otras marcas a innovar, a hacerlo mejor en el mismo segmento. Su diseño es genial, teniendo un gran parecido con sus hermanas mayores, sobre todo en el frente de la moto. Esta máquina produce una potencia de 16.8 caballos a unos 8500 revoluciones, un torque de 15 Nm con un motor monocilíndrico de un solo árbol de levas, pero con una caja de 6 velocidades. Esta moto en su lanzamiento rompió con todo lo que había en baja cilindrada y su gran tecnología y prestaciones obligó a otras marcas a innovar, a hacerlo mejor en el mismo segmento. Su diseño es genial y teniendo un gran parecido con la serie IZF se nota el ADN. Las críticas nos hicieron llegar y fueron diversas, pero lo que más se mencionaba eran las dimensiones tan pequeñas de los neumáticos, montando en la rueda delantera un 80-90 RIN 17 y en la rueda trasera un 180 RIN 17, lo que hacía que le quitara muchísimo porte a la moto e inclusive hiciera lucirse como una bicicleta con llantas muy delgadas. A finales del 2012 Yamaha presentó su nuevo diseño. Mejoraron ciertas cuestiones estéticas y mecánicas y les voy a mencionar los cambios. En cuanto a lo mecánico, las especificaciones, se le ha agregado un motor EQ. En este agregado administra varios aspectos de la operación de combustión interna de un motor. Un brazo oscilante de aluminio largo más ancho. También han escuchado las quejas de muchos usuarios implementar neumáticos delanteros y traseros más anchos. Estamos hablando que ahora la llanta delantera es lo ancho que tenía la versión 1 de la llanta trasera, el cual también cambió las luces traseras LED, el carenado, su nuevo diseño, y se le hizo leves modificaciones a la estructura general de la moto en cuanto a dimensiones. Se hizo menos larga y se hizo un poquito más alta, por ahí de unos 10 milímetros. Es una diferencia mínima, pero ahí también se separó el colín. Ya saben que en la versión 1, como se puede mostrar, el asiento solo era uno, y en esta versión ya separaron el colín del copiloto con el del piloto, lo cual le hace también lucir mucho más deportiva, pero sacrifica un poco de la comodidad o el confort. Lo bueno de la versión 2.0, el cambio sin duda alguna es notable, sobre todo estéticamente, lo cual es mucho más atractivo por donde se le quiera ver. También se escuchó a los usuarios, es algo bastante positivo esta parte, porque implementaron las mejoras en base a las quejas que tenían los propietarios de la versión 1.0. Las tapas traseras se trozan, no es muy apta para acompañantes pesados, es una moto muy pequeña a la que se le hizo todavía más pequeña. También presentó problemas en el sensor de la velocidad. De la R15 1.0 a la R15 versión 2.0 no hubo muchos cambios. Hubo algunas mejoras como ya se mencionaron, pero el cambio no fue completamente radical. Y ahora nos otorgan un cambio muy radical con respecto a las dos últimas versiones, con un diseño y una tecnología vanguardista, siendo lo mejor en el momento del segmento.
Su diseño es fantástico, está inspirada en las nuevas versiones de la R6. Entre los cambios estéticos destaca el carenado rediseñado, la iluminación LED y aún así llantas más anchas. Esta moto tuvo bastantes cambios con la versión 2 a la versión 3, se rediseñó completamente la estructura, siendo una moto un poco más robusta, también un poco más baja, teniendo una distancia de ejes menor. Han tenido bastantes cambios, también han aumentado un poco el peso, pasando de los 136 kilos a los 139. Es un cambio mínimo, pero ahí tenemos una diferencia. El tanque de combustible fue en la versión 2 de 12 litros y en la versión 3 ya tenemos 11 litros. También se le agregaron discos de freno más grandes de 282 milímetros adelante y 220 milímetros atrás. La versión 2.0 tenían 267 y 220. En estas versiones no implementaron ninguna el ABS, lo cual hubiera sido bastante positivo, pero bueno. Pasaron de un 90-80 RIN 17 a un 100-80 RIN 17. En la parte trasera de un 130-70 a un 140-70. Hay una tecnología en las válvulas, bueno, es una tecnología que selecciona los lóbulos de las levas de admisión para baja velocidad y un rango de alta velocidad. Algunas revoluciones consideran como un punto de cambio a las 6000 revoluciones. En este caso se da como resultado una aceleración lineal en ambos extremos, porque bueno, sabemos que el par máximo de todos los motores regularmente está arriba de las 7000, hablando de motos por ejemplo, y esta tecnología lo que hace es que el empuje sea más lineal, más gradual y no sea tan agresivo solamente en las últimas revoluciones. Es la tecnología que le han implementado de actuación de válvula variable. La cilindrada también aumentó, la cilindrada real aumentó un poco de 149.8 a 155.1. Siguieron manteniendo la caja de 6 velocidades con un cilindro y bueno, en la potencia se ve ya un cambio reflejado completamente, pasando de 16.8 caballos a 19.3 caballos, manteniendo el mismo torque y la inyección electrónica con la refrigeración líquida. La entrega de la serie ZF ha aprendido de sus errores con sus versiones anteriores y ahora nos otorgan un cambio en relación con las versiones anteriores, con un diseño y una tecnología de vanguardia, siendo lo mejor hasta en el momento del segmento. Siendo una máquina nueva en el mercado, aún no hay reportes sobre ella, sin embargo el factor más negativo es el precio, ya que el actual R15 2.0 tiene ya un precio muy elevado. Esto me hace pensar que el precio de esta sí llegará al mercado mexicano y será descomunal, muy cercano quizás a los 100,000 pesos. Yamaha R15 versión S. Yamaha relanzó el primer diseño de la R15 con las prestaciones y mejoras de la versión 2.0, esto debido a las constantes quejas de los usuarios por el asiento del acompañante. Mecánicamente no hubo ningún cambio, pero aún así esta moto no destacó mucho en reconocimiento ni en ventas, siendo que muchos usuarios prefieren aún la 2.0. En estas versiones, la S y la 2.0 se pelean el confort con la estética. La Yamaha R15S tiene las prestaciones de la 2.0, pero la estética de la 1.0. ¿Qué opción eliges tú? Y bueno, pues estas fueron las 4 versiones. Cuéntame qué piensas, cuál fue la versión que más te agrada hasta el momento y por qué. También cuéntame tú qué opinas al respecto sobre todo esto. Y sin más, nos vemos en la próxima.